Obviamente el tema obligado de esta tarde es el accidente debido a una falla estructural en la línea 12 del metro, donde hasta el momento hay 24 muertos y muchos heridos. Es muy curioso, pero hoy en la conferencia de prensa que dio en la mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, primero se refirió a los heridos y luego a los muertos, cuando la lógica indicaría que primero hablara de los muertos y luego de los heridos. Es muy curioso lo que ocurre hoy porque me pregunto qué hubiera ocurrido si esta obra la hubiera construido un gobierno neoliberal. Porque este gobierno fue, que el gobierno que construyó este tramo del metro fue el gobierno perredista que encabezó Marcelo Ebrard, cuyo director o secretario de Finanzas fue el hoy presidente nacional de Morena, el señor Mario Delgado. El presidente hoy no le echó la culpa a nadie. Todos los funcionarios que esta mañana y que esta tarde han sido entrevistados en Grupo Fórmula, todos los funcionarios del gobierno del Distrito Federal, pues muy parcos, dicen que fue una falla estructural, que habrá que ver qué pasó, etcétera, etcétera. Y entiendo la posición, se tiene que saber qué ocurrió. Ahora, una falla estructural no ocurre nada más porque ocurrió. Una falla ocurre porque algo estaba mal. Algo estaba mal porque tal vez se permitió que estuviera mal, porque desde septiembre del 2017 una nota en el periódico Universal ya daba cuenta de que en ese lugar se estaba vulgarmente diciendo, pandeando la estructura sobre la cual hacía su recorrido la línea 12. Recordemos rápidamente qué es esta línea 12, porque mucha gente tal vez no lo recuerde. La línea 12 se construyó ya hace algunos años, durante, como les dije, en el gobierno que presidió Marcelo Ebrard, que en aquella época él era de Morena, él era del PRD. En esa época el actual presidente de México también era del PRD. Hoy ambos están en Morena. Fue inaugurada en 2012 y se presentó como la línea dorada, la más moderna de la Ciudad de México. Pues desde que se inauguró ha dado problemas y el último es el que nos ha costado a los mexicanos decenas de muertos y de heridos. La línea dorada tuvo que ser cerrada en 2017 porque, o creo que antes, ahorita estoy buscando la información porque esto ha sido un lío. En 2014 se cerró, año y medio después de su inauguración, porque 11 de 20 estaciones cerraron porque había que corregir múltiples fallos en su fabricación. Y curiosamente, las estaciones clausuradas comprendían el tramo elevado entre Tláhuac y Culhuacán. En esa época era un comentario que se hacía cotidianamente las fallas en la línea 12 del metro. La línea iba a costar X cantidad, 17,500 de pesos, y cuando la acabó, nos acabó costando 26,000 millones de pesos. Un sobreprecio de casi 9,000 millones de pesos de aquellos. Fue construida esta línea 12 por un consorcio formado por las empresas Ingenieros Civiles Asociados ICA y Grupo Carso, ambas mexicanas, y la empresa francesa Alstom. El 19 de septiembre de 2017, el terremoto dañó muchas estructuras de los tramos elevados de la línea 12. Se nos dice que se realizaron muchas reparaciones. Y hoy estamos lamentando la muerte, pues, de estas personas. Si ustedes se van a varias páginas que están ahí en el metro, en el internet, van a encontrar toda la crónica de lo que es este desastre, porque ha sido un desastre. No solamente la construcción estuvo a sobreprecio, se han gastado miles de millones de pesos para seguir acondicionando la obra. Un exdirector del metro, Jorge Gaviño, dijo que la obra nació mal y que siempre se iban a estarle teniendo que meter dinero. El responsable de la obra fue un tal Enrique Orcasitas. Se le privaron sus derechos de ocupar un cargo público,
Después se emitió una ficha roja para detenerlo. Ignoro si fue ya detenido. Pero curiosamente, el 29 de noviembre de 2015 se reabrieron 6 estaciones, entre ellas Tezonco y Olivos, y es entre estas 2 estaciones donde ocurrió el accidente ayer. Un accidente que yo no soy experto, pero quiero imaginar por una falla. Y una falla puede provenir por una negligencia. Y una negligencia, pues tiene que ser investigada y tiene que ser sancionada. Y ahorita no voy a hablar de culpables, pero nada más me remito a quienes la construyeron y después a quienes fueron los directores subsecuentes del metro y los jefes de gobierno antes del Distrito Federal y ahora de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard, que era del PRD, el señor Miguel Mancera, que era del PRD, y hoy Claudia Sheinbaum de Morena, que antes estuvo en el PRD. Y los exdirectores del metro, pues todos algo han de saber al respecto, y la actual directora del metro, que ya fue directora del metro cuando el presidente de la República fue jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora está de vuelta, y su declaración célebre cuando hubo otro accidente, nunca explicado bien, cuando se quemó una central de control hace algunos meses, es que ella era la directora, pero no la responsable. O sea, yo no sé cuáles son estos vínculos del presidente con tanto irresponsable, con tanto incapaz y con tanto negligente. No estoy nombrando culpables, estoy diciendo quiénes han sido responsables de operar, administrar y mantener al metro supuestamente en óptimas condiciones de seguridad para que la gente no se muera. Sabemos que el metro es un desastre, sabemos que no sirven las escaleras eléctricas, sabemos que se inunda cuando llueve, sabemos, y por más que nos dicen que lo van a arreglar, seguimos esperando. Lástima que ya hay más muertos que ya no esperarán nada. Y creo que a todas las familias de los heridos, de los muertos, tenemos que mostrar una gran solidaridad y extenderles toda nuestra compasión y toda nuestra simpatía. Álvaro Rattinger. Mira, yo lo que veo es que cuando sucedió esto ayer en la noche, yo rápidamente me metí a internet a tratar de entender qué tan común es que suceda esto. Y la realidad de las cosas es que sí, los puentes fallan de concreto, fallan las carreteras, todo, pero cuando tú listas las razones por las que fallan, Eduardo, tienes un caso en Atlanta, en la I-895, que falla por un incendio, en California recientemente, en Ohio también, por exceso de peso de los camiones, pero es raro que encuentres muchos casos de una vía que se utiliza todos los días, que de algún modo está en uso constante y que debería estar en monitoreo constante, te encuentres tragedias de ese tipo. Y lo que me estás diciendo es que en todo el mundo ocurren porque no hubo una supervisión adecuada. Si un puente se cae porque los camiones traen sobrepeso, es que los encargados del puente se quedaron con las especificaciones de los camiones de hace 20 años y los de ahorita los han ignorado. Hay negligencia, hay descuido. Y lo que lo hace especialmente grave, Eduardo, por lo menos de mi perspectiva, es que aun cuando suceden estos accidentes, lo que vemos es que en México estamos olvidando que tiene que haber mantenimiento preventivo y correctivo a las estructuras. Bien. Y que naturalmente eso es la causa de la gran cantidad de problemas que tenemos desde el aeropuerto hasta el metro. Ramsés, brevemente. Bueno, lo que comenta Álvaro, creo de lo que he escuchado y he podido revisar, una de las causas raíces posibles es la falta de mantenimiento, no solo de las vías, sino la revisión de la infraestructura. Porque pero ahí están los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México diciendo que el año pasado se hizo una revisión exhaustiva. Pues algo falló en la revisión exhaustiva. Y la infraestructura refiere a los pilotos porque como están sometidos a cargas y a vibraciones, deben de tener una revisión periódica. Esta obra huele mal y olió mal desde el principio, desde que no la acabaron en tiempo, cuando no la acabaron en presupuesto y cuando la cerraron. Seguimos hablando del tema de regreso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.